El vecino se desplomó y tuvo que ser hospitalizado después de beber la caja de té que mi yerno me había regalado. Yo aún no salía de mi asombro cuando él llamó, preguntando con frialdad: ¿Ya tomó el té, suegra? Todo mi cuerpo tembló, porque de pronto entendí que acababa de escapar de la muerte por un instante. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Los golpes en la puerta sonaron a las 8 de la mañana, firmes y precisos, como si la persona afuera no quisiera esperar. Dejé el trapo de cocina sobre la mesa, caminé despacio hacia la entrada. Mis sandalias viejas sonaban contra las baldosas frías. Al abrir, vi a un repartidor con uniforme verde, rostro muy joven y una gorra que le cubría casi los ojos. En sus manos tenía una caja cuadrada, envuelta en papel rojo oscuro y con un lazo dorado brillante. Se veía elegante, demasiado fuera de lugar en mi casa sencilla. «Firme aquí», dijo con voz monótona, extendiéndome un papel y una pluma. Firmé con trazos torpes. Mi mano ya llevaba años temblando. No dijo nada más. Se dio la vuelta y desapareció por el callejón que llevaba a la avenida. Me quedé ahí un momento, abrazando la caja, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Quién mandaría un regalo así, justo el día de mi cumpleaños? Llevé la caja a la sala y la puse sobre la mesa de madera vieja donde mi esposo, antes de morir, solía leer el periódico. La luz de la mañana se colaba por la cortina y hacía brillar el papel rojo como si fuera una pequeña llama. Con cuidado desaté el lazo, rompí el papel poco a poco, temiendo dañar algo valioso. Dentro había una caja de madera oscura, tallada con figuras delicadas, curvas suaves como las olas. Sonreí, pensando que alguien había puesto empeño en escoger ese obsequio. Al abrirla, un olor extraño me golpeó, fuerte, penetrante, pero con un dejo dulce, como de hierbas mezcladas con miel. No se parecía a ningún té que yo hubiera probado, ni al de jazmín ni al verde que suelo preparar cada mañana. Fruncí el ceño, pasé los dedos por las hebras secas. Sentí que estaban un poco pegajosas, como si tuvieran algo encima. Dentro había una tarjeta pequeña en una esquina. La levanté y la abrí. Solo decía: «Feliz cumpleaños». Sin saludo, sin firma, únicamente un nombre escrito a mano: Octavio. El corazón me dio un vuelco. Octavio, mi yerno, el hombre cuyo solo nombre me hacía apretar los puños recordando viejas heridas. Nunca nos llevamos bien. Las discusiones sobre los bienes de Marisela, mi hija, habían abierto un abismo entre nosotros. Octavio siempre quiso que vendiera el terreno en las afueras, herencia de su padre, para invertir en sus proyectos de arquitectura. Me negué, no por avaricia, sino porque era el último recuerdo de mi esposo. Cada vez que lo mencionaba, Octavio me miraba con frialdad, como si yo fuera un obstáculo en su camino. ¿Y ahora me mandaba un regalo de cumpleaños? ¿Una caja de té caro? Me quedé con la tarjeta en la mano, la mente hecha un nudo. Algo no cuadraba, aunque no podía señalar qué. Justo entonces sonó el teléfono en la mesa, rompiendo el silencio. Me sobresalté, dejé la tarjeta y contesté. Era Marisela. Su voz sonaba alegre, distinta de la tensión que aparecía cada vez que hablábamos de Octavio. «Mamá, ¿ya recibió el regalo de Octavio? Es una caja de té raro. Él lo escogió con mucho cuidado. De verdad quiere mejorar la relación con usted», me dijo, como intentando convencerme. Respondí con evasivas, sin saber qué decir. «Sí, ya lo recibí. Tal vez lo pruebe en la tarde», contesté con voz seca. Marisela suspiró de alivio, como si se quitara un peso de encima. «Qué bien, mamá. Me alegra mucho. Tengo que entrar a una junta. En la noche le vuelvo a llamar». Y colgó tan rápido que no alcancé a añadir nada más. Dejé el teléfono a un lado y miré la caja de té sobre el mueble. Una sensación de inquietud se coló en mi pecho, como cuando te paras frente a una puerta desconocida sin saber qué hay detrás. Me dije a mí misma que quizá estaba siendo demasiado desconfiada. Al fin y al cabo, Octavio era el esposo de Marisela, y ella confiaba en él. Tal vez de verdad quería reconciliarse, como ella decía. Traté de sacudirme aquel pensamiento pesado y fui a la cocina a preparar el almuerzo.
El olor a cebolla frita y jitomate guisado se extendió, familiar, ayudándome a olvidar por un momento aquel regalo. Menos de una hora después, el timbre volvió a sonar. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta. Era Gaspar, el vecino bondadoso que llevaba más de 20 años viviendo al lado. Estaba ahí, con una sonrisa amable en su rostro arrugado, sosteniendo una canasta de fruta fresca, mangos, naranjas y unos aguacates maduros. «Feliz cumpleaños, Magdalena», dijo con una voz cálida como un abrazo. Sonreí, sintiéndome un poco más ligera. «Gracias, Gaspar. Pase, siéntese un rato». Lo invité a entrar y puse la canasta sobre la mesa. Al ver los mangos dorados pensé, ya que está aquí, ¿por qué no probar el té de una vez? La idea me cruzó como una manera de comprobar si el regalo de Octavio era realmente inofensivo. Fui por la caja de té que estaba en el mueble y la llevé a la sala. «Gaspar, mire, un regalo de cumpleaños», dije, tratando de sonar tranquila. Él entrecerró los ojos, observó la caja de madera y asintió. «Qué bonita caja de té, debe ser algo fino. ¿Quién se lo dio?» Titubeé y luego respondí. «Mi yerno, Octavio». Gaspar levantó las cejas, pero no dijo nada. Sabía bien de los conflictos entre Octavio y yo. Todo el vecindario lo sabía. Abrí la caja y otra vez ese aroma dulce y punzante se desbordó, haciéndome detener un segundo. «Huele raro pero rico», comentó Gaspar mientras aspiraba profundo. Tomé un poco de las hojas secas y las puse en la tetera de vidrio que siempre usaba. Al verter el agua hirviendo, las hebras se retorcieron como pequeñas serpientes. El color del agua se volvió marrón oscuro, más fuerte de lo que esperaba. El vapor se elevó con ese aroma extraño, llenando la sala. Preparé 2 tazas, una para él y otra para mí. La porcelana blanca descansaba en mis manos mientras miraba el humo fino subir, todavía con dudas. Gaspar probó un sorbo, y la imagen de su sonrisa tranquila quedó grabada cuando dijo: «Sí que tiene un olor raro, Magdalena. Nunca había probado algo así». Su voz sonaba igual que cuando hablaba de sus días de carpintero en el mercado viejo o cuando me enseñaba a podar el rosal del jardín. Le devolví la sonrisa, fingiendo normalidad, aunque dentro de mí crecía esa incomodidad, como si alguien me susurrara que todo estaba a punto de torcerse. Gaspar levantó la taza otra vez, inhaló hondo y asintió. Un poco amargo, pero con un regusto dulce. «Curioso, la verdad», dijo con ojos brillantes, como un niño descubriendo un platillo nuevo. Yo acerqué mi taza a los labios y olí con más atención. El olor fuerte no parecía a té, sino a algo peligroso. Dudé, apreté el asa con los dedos y luego la dejé sobre la mesa, murmurando al azar: «Que se enfríe tantito, está muy caliente». En realidad, no quería beberla. No porque tuviera una sospecha clara, sino por esa sensación extraña, como cuando miras un camino oscuro y sabes que no deberías avanzar. Empezamos a conversar, como tantas veces antes. Le conté sobre el rosal nuevo que había plantado en el patio trasero, con pequeños capullos que apenas empezaban a abrirse. Gaspar asintió y compartió cómo alguna vez había sembrado un naranjo en su patio, aunque la tierra de aquí no era adecuada para ese árbol. Se rió, con esa voz ronca pero cálida. «Ten paciencia, Magdalena. Todo florecerá, solo hay que no rendirse». Yo asentí, sintiendo que el corazón se me aligeraba un poco, como si su sola presencia bastara para disipar la inquietud que me tenía atrapada. Tomó otro sorbo de té. La taza de porcelana sonó apenas al tocar sus labios. Lo miré, buscando una excusa para no beber de la mía, pero no supe qué decir. Y entonces, apenas unos 5 minutos después, todo cambió. Gaspar comenzó a toser fuerte, una tos seca, como si algo se le hubiera atorado en la garganta. Se encorvó, con la mano en el abdomen, y su rostro, que siempre lucía sonrosado, se tornó pálido de inmediato. Me sobresalté, poniéndome de pie de un salto. «Gaspar, ¿qué le pasa?», pregunté, con la voz quebrada por la preocupación. No respondió enseguida, solo tosió un par de veces más, con gotas de sudor brotando en su frente. Debe ser que bebí demasiado rápido», murmuró con dificultad,
intentando esbozar una sonrisa para tranquilizarme. Pero luego se tambaleó al levantarse, apoyándose en el borde de la mesa, y delante de mis ojos, sus piernas temblaron hasta que se desplomó en el suelo de loseta. Grité sin pensar: ¡Gaspar! Corrí hacia él, me arrodillé a su lado, y con la mano temblorosa lo toqué en el hombro. Su rostro estaba completamente blanco, los ojos cerrados, la respiración entrecortada como si se apagara. Comenzó a convulsionar, sacudidas breves pero intensas, como si su cuerpo luchara contra algo terrible. Me invadió el pánico, el corazón golpeándome el pecho como queriendo romperme las costillas. Corrí a la cocina por un paño húmedo, con la esperanza de que al mojarle la cara reaccionara. Pero al volver lo vi aún en el suelo, inmóvil, apenas con algunos espasmos débiles. Me lancé hacia el teléfono fijo, con las manos tan temblorosas que casi se me cayó el auricular. «Por favor, vengan rápido. Mi vecino está convulsionando», grité en el teléfono con la voz rota. La persona del otro lado hizo unas preguntas, pero yo solo repetía mi dirección una y otra vez, como si fuera la única frase que aún recordaba. Regresé junto a Gaspar, le tomé la mano y susurré: «Aguante, ya viene la ambulancia». Pero él no respondió, solo un hilo débil de respiración parecía sostenerlo. Pocos minutos después, la sirena de la ambulancia desgarró el silencio del vecindario. 2 paramédicos entraron corriendo, con su maletín y la camilla. Revisaron a Gaspar rápidamente. Uno palpó su cuello buscando el pulso mientras el otro preparaba el tubo de oxígeno. «Pulso débil, signos de intoxicación aguda», dijo uno de ellos con voz tensa. Yo estaba allí, inútil, mirando cómo lo levantaban a la camilla con movimientos rápidos pero preocupados. Lo seguí hasta la puerta, intentando preguntar: «¿Se va a poner bien? ¿Lo pueden salvar?». Pero no se detuvieron. Solo me dijeron que esperara noticias en el hospital. La ambulancia se fue a toda velocidad, la sirena alejándose, y yo me quedé de pie en el patio, con las piernas clavadas en la tierra. Regresé a la casa, ahora tan silenciosa que daba miedo. El olor del té todavía flotaba en el aire, como un recordatorio cruel de lo que acababa de pasar. Mi taza seguía en la mesa, el vapor ya se había disipado, pero desprendía un aroma que me helaba la piel. Me senté en la silla, con la cabeza entre las manos, intentando ordenar lo ocurrido. Gaspar, el vecino que me había acompañado en tantas dificultades, ahora estaba en un hospital, luchando entre la vida y la muerte. Y todo por una taza de té. La taza de té que Octavio había enviado. Justo en ese momento, sonó el teléfono fijo, un timbre agudo que me hizo dar un brinco. Dudé, pero terminé levantando la bocina. La mano me temblaba tanto que casi la dejo caer de nuevo. «¿Aló?», dije con voz débil. Un breve silencio, y luego la voz de Octavio se escuchó, fría, cortante, como un cuchillo. «¿Ya tomó el té, suegra?». Me quedé helada. Por unos segundos no pude pronunciar palabra. Solo se oía su respiración, lenta, serena hasta lo escalofriante, a través del auricular. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Él sabía que yo no lo había tomado. Y esa voz no era la de un yerno preocupado por su suegra. Era la voz de alguien que esperaba algo. No alcancé a responder. La línea se cortó. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al piso de loseta con un golpe seco. Me quedé allí parada, con la mirada fija en la taza de té aún humeante sobre la mesa, como si fuera un monstruo al acecho. La sala estaba ahora tan silenciosa que la quietud me oprimía, como si el olor dulzón del té se hubiera tragado todos los sonidos. Recogí el teléfono. El corazón golpeaba tan fuerte que parecía romperme las costillas. Octavio había colgado, dejándome sola con ese silencio aterrador y la taza de té todavía echando vapor. Temblando, marqué su número. La línea sonaba ocupada, un tono seco que parecía burlarse de mi desesperación. Lo intenté otra vez. Mis dedos torpes se equivocaron de tecla varias veces. El timbre sonó, largo, insistente, pero nadie contestó. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla negra del aparato, con la mente hecha un nudo. ¿Qué sabía él? ¿Por qué preguntó eso? La pregunta de Octavio no era casual, de eso estaba segura. Era como una advertencia, o peor, una amenaza. De pronto,
El teléfono vibró, interrumpiendo mi caos mental. Era Marisela. Su voz salió por el altavoz, cargada de angustia, como si apenas lograra contener un grito. «Mamá, acabo de escuchar a doña Alma que regresó del mercado. Ella dijo que llegó una ambulancia a tu casa. ¿Qué pasó?» Escuché el temblor en cada palabra de mi hija, como si estuviera al borde de un abismo. Tomé aire, intentando sonar serena, aunque por dentro todo se me venía abajo. «Gaspar». Él tomó el té y se desplomó. «Marisela, la ambulancia acaba de llevárselo». Me detuve, incapaz de confesar mis sospechas. Ella guardó silencio unos segundos y luego preguntó, cada vez más bajo: «Mamá, ¿tú lo tomaste?» «No», respondí, breve. El suspiro de alivio de mi hija se escuchó como si acabara de despertar de una pesadilla. «Qué bueno, mamá. Voy a llamar a Octavio ahora mismo», dijo rápido, con tono apurado. «No», grité casi, pero Marisela ya había colgado antes de que pudiera detenerla. Me quedé allí, con el teléfono aún pegado al oído, sintiendo una impotencia abrumadora. Marisela siempre lo defendía, siempre veía en Octavio al esposo perfecto, aunque yo muchas veces le hablé de sus miradas frías, de sus palabras filosas cada vez que discutíamos por el terreno de su padre. Ahora solo rogaba que no corriera a contarle todo. Me giré hacia la mesa, con las piernas pesadas como si llevara piedras amarradas. La caja de té seguía allí, abierta, el olor dulzón flotando como un recordatorio de lo que acababa de pasar. Me quedé mirando las hebras secas, parecían inofensivas, pero a mis ojos eran como serpientes enroscadas, esperando. No podía dejar eso allí. Con la mano temblorosa, tomé una cuchara de acero de la cocina y recogí un puñado de hojas secas, poniéndolas con cuidado en una bolsita de plástico. La até fuerte, revisando que no quedara ninguna rendija, y la guardé en el cajón del comedor, cerrándolo con la llavecita que siempre llevaba en el bolsillo de mi bata. Si algo pasaba, al menos tendría una prueba. Eso me repetí, aunque por dentro el miedo no se iba. El sonido de la sirena de la patrulla retumbó en el callejón, agudo, desgarrando el silencio del mediodía. Me sobresalté, el corazón golpeándome en el pecho. 2 policías entraron, uno alto con uniforme azul, el otro más bajo con una libreta y un bolígrafo en la mano. «¿La señora Magdalena?», preguntó el alto, con voz seria. «Recibimos un reporte del hospital. Se trata de un caso grave de envenenamiento». Asentí, tratando de mantener la calma, aunque mis manos temblaban cuando señalé la mesa. Es el té». Gaspar tomó el té y luego él. Me detuve, incapaz de continuar. La imagen de Gaspar convulsionando, con la respiración entrecortada, seguía clara en mi mente. Conté toda la historia. Gaspar vino a felicitarme por mi cumpleaños. Tomamos té juntos, pero yo no alcancé a beber cuando él se desplomó. El policía más bajo escribió rápido, con una mirada penetrante. El alto pidió ver la caja de té. Se la entregué. Lo vi olerla y fruncir el ceño. «Tiene un olor muy extraño», dijo, bajando la voz. «La llevaremos a analizar». Selló la caja en una bolsa de plástico transparente y luego ambos se marcharon, dejándome en una casa ahora más fría que nunca. Me quedé mirando por la ventana cómo la patrulla desaparecía al final del callejón, con el corazón pesado. Gaspar estaba en el hospital, entre la vida y la muerte. Y yo acababa de escapar de algo, pero no me atrevía a pensar más allá. Apenas la puerta se cerró, mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. «Más vale que no compliques las cosas». Lo leí una y otra vez, con la mano temblando tanto que casi dejo caer el aparato. Intenté devolver la llamada, pero solo escuché la señal de ocupado. Me dejé caer en la silla, con la mirada clavada en la pantalla, el corazón latiendo con tal fuerza que parecía a punto de romperse. El miedo ya no era una sensación difusa, era real, nítido, como un cuchillo puesto en mi garganta. Esa tarde llegué al hospital con las piernas pesadas, como si cada paso luchara contra una fuerza invisible. El olor fuerte a desinfectante en el pasillo me mareó un poco, pero traté de mantenerme firme. Gaspar, el vecino con quien había compartido tantas tardes tranquilas, ahora yacía en urgencias. Me detuve frente a la puerta, mirando por la ventanilla.
Estaba ahí, pálido como papel, con los ojos cerrados, rodeado de tubos y cables. Al verlo, un dolor agudo me atravesó el pecho, como si yo misma lo hubiera empujado al borde de la muerte. Si no hubiera abierto esa caja de té, si no lo hubiera invitado a beber. Sacudí la cabeza, queriendo espantar esos pensamientos, pero la culpa se aferraba a mí como una sombra imposible de apartar. Justo cuando iba a entrar, el teléfono en mi bolsillo vibró. Me sobresalté y lo saqué de inmediato. Era Marisela. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz sonaba tensa, como si contuviera algo. Contesté con un hilo de voz. «Estoy en el hospital, sala 204, visitando al señor Gaspar». Marisela guardó silencio un momento, luego dijo: «Voy para allá». Asentí, aunque sabía que no podía verme, y colgué. No sabía cómo enfrentarla. Marisela todavía confiaba en Octavio, todavía pensaba que todo había sido un accidente. Pero yo no podía olvidar la frialdad de su voz al teléfono. «¿Ya tomó el té, mamá?». Esa pregunta seguía perforándome la cabeza, como una broca que no se detiene. Un médico joven, con bata blanca, salió de la sala de emergencias. Me miró con una expresión seria pero no fría. «¿Usted es familiar del señor Gaspar?», preguntó. Negué con la cabeza, explicando que era su vecina, la persona que estaba allí cuando él se desplomó. Él asintió y luego dijo, con voz grave: «Encontramos en la sangre del paciente rastros de un tóxico natural, muy probablemente de una hierba rara. Por ahora, sigue en estado crítico». Sus palabras me golpearon en el pecho como un puñetazo. Veneno. Esa palabra retumbó, filosa, confirmando el miedo difuso que yo había intentado enterrar. Temblando, le pedí que dejara constancia del tipo de tóxico en el expediente, y él asintió, prometiendo hacer más estudios especializados. Le agradecí, pero por dentro solo quería gritar. Quería saber por qué ese té estaba en mi casa. Me senté en una silla de plástico en el pasillo, con las manos entrelazadas para evitar que me temblaran. La imagen de la taza humeante, la voz de Octavio y el rostro pálido de Gaspar se repetían una y otra vez en mi cabeza. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla sin salida. Entonces apareció Marisela, corriendo con prisa, el cabello recogido de lado y los ojos enrojecidos. Se sentó junto a mí, tomó mi mano, aunque percibí la tensión en ese apretón. «Mamá, Octavio dice que seguro el té estaba enmohecido», dijo con voz esperanzada, como si quisiera convencernos a las dos. «Él está muy preocupado, mamá. Dice que se pondrá en contacto con la tienda donde lo compró para verificar». La miré sin responder. Las palabras de Marisela me dolieron como una puñalada, no por lo filosas, sino por lo ingenuas. ¿Mojo? Quise creerlo. Quise pensar que todo era un accidente absurdo, pero la voz de Octavio al teléfono no me dejaba soñar con eso. Marisela siguió, cada vez más baja de tono. «No culpes a él. Tal vez solo sea una intoxicación alimentaria». Contuve la rabia que hervía en mi interior y solo asentí para evitar una discusión. No quería pelearme con ella, no quería empujarla más lejos. Pero dentro de mí sentí como un muro invisible crecía entre madre e hija, y eso me dolía más que el miedo al té envenenado. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Un mensaje de un número desconocido. «Mantén silencio. Todo estará bien». Lo leí una y otra vez, con la mano temblando tanto que casi dejo caer el aparato. ¿Quién lo envió? ¿Octavio? ¿O alguien más detrás de él? Le tomé una foto a la pantalla y guardé el mensaje como prueba, aunque no sabía de qué podría servirme. Lo único claro era que no podía dejar que me intimidaran sin hacer nada. Miré a Marisela con ganas de contarle, pero me detuve. Ella me miraba con preocupación, pero también con una lealtad absoluta hacia su esposo. No podía destruir su confianza, todavía no. De regreso a casa, pasé por un laboratorio veterinario privado que una vieja amiga me había recomendado. Saqué de mi bolsillo una pequeña bolsa de té y se la entregué a la técnica. «Por favor, analícelo urgente», le pedí casi suplicando. La técnica, una mujer de mediana edad con gafas gruesas, me miró con curiosidad pero no dijo nada. «Le llamaremos en 1 o 2 días.
respondió, guardando la bolsa y anotando en su libreta. Le di las gracias y me fui, con la sensación de haber entregado parte de mi destino en manos de una desconocida. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina, intenté concentrarme en cortar verduras, pero mi mente no dejaba de repasar los sucesos del día. El golpeteo del cuchillo sobre la tabla sonaba constante, pero no lograba tapar los latidos acelerados de mi corazón. De pronto, un ruido leve en la ventana de la cocina me hizo saltar. El cuchillo casi se me resbaló de la mano. Apagué la estufa y salí al patio trasero. La luz del porche iluminaba tenuemente. Alcancé a ver una silueta encorvada junto a la cerca, como tratando de ocultarse. «¿Quién anda ahí?», grité con voz temblorosa. La figura se sobresaltó y corrió hacia el callejón oscuro, desapareciendo antes de que pudiera verla bien. Me quedé allí, con el corazón desbocado, apretando con fuerza el mango del cuchillo que aún tenía en la mano. Entré de nuevo a la casa, revisé el cajón donde guardaba las bolsas de té. Por suerte, seguía intacto, la cerradura no había sido forzada, pero dentro de mí, una nueva sensación de inquietud surgía, más intensa que nunca. Alguien quería recuperar la evidencia, y no dudaba en meterse en mi casa en plena noche. Corrí las cortinas un poco más. Revisé de nuevo la puerta delantera y la trasera, pero en el fondo siempre supe que la sensación de seguridad había abandonado este hogar desde el momento en que Gaspar cayó. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las cortinas, dejando rayos difusos sobre el piso, pero la habitación seguía tan fría como la noche anterior. Me senté junto a la mesa de la cocina, con una taza de café ya frío entre las manos, intentando apartar la sensación de inquietud que me seguía acosando. El teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era el número de un laboratorio veterinario privado. Contesté, el corazón latiendo fuerte, como si ya supiera que lo que estaba por escuchar lo cambiaría todo. La voz del técnico sonó clara, sin rastro de emoción. «Señora Magdalena, hemos analizado la muestra de té que nos envió. Contiene alcaloides de una hierba sumamente tóxica. No puede estar presente de forma natural en un té comercial. Está claro que fue adulterado». Apreté el teléfono, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se hundiera. Veneno. No era moho, no era un accidente. Alguien había mezclado el té con veneno a propósito, y yo sabía, muy dentro de mí, que el nombre Octavio en aquella tarjeta no era casualidad. «Gracias», susurré con la voz quebrada. «¿Necesita un reporte detallado?», preguntó la técnica. Asentí, aunque no pudiera verme, y respondí, «Por favor, envíemelo lo antes posible». Anoté con cuidado cada palabra en un cuaderno viejo. La mano me temblaba tanto que la letra salía torcida. Esto era evidencia, me repetía, evidencia de que no estaba loca, de que mi miedo era real. Al mediodía, sonó el timbre de la puerta. Me sobresalté. Miré por la mirilla antes de abrir. Era Marisela. Estaba allí, con una bolsa de comida en la mano, el rostro pálido pero forzando una sonrisa. «Mamá, traje unos tamales. Yo quiero quedarme con usted hoy», dijo en voz baja, como si quisiera ocultar su preocupación. Asentí, abrí la puerta, pero en mi interior sabía que el día no sería fácil. Marisela entró, dejó la bolsa sobre la mesa y empezó a ordenar, como si buscara evitar mi mirada. Yo la observaba, a la hija que había cargado en mis brazos desde recién nacida, y que ahora parecía tan lejana como si nos separara un océano. Respiré hondo, reuniendo valor para hablar. «Marisela, necesito hablar contigo». Ella se detuvo, con el plato todavía en la mano, y me miró con ojos llenos de cautela. «¿De qué, mamá?». Señalé el cuaderno sobre la mesa, donde había anotado la llamada del laboratorio. La caja de té estaba envenenada. No fue una intoxicación normal. El laboratorio dice que fue alterada a propósito. Mi voz temblaba, no por miedo, sino porque sabía que esas palabras la herirían. Marisela frunció el ceño, dejó el plato y se acercó a la mesa. «No saque conclusiones, mamá», dijo rápido, con un tono más duro de lo que esperaba. «Mi esposo compró ese té en una tienda confiable. ¿Cómo podría tener veneno?». Saqué la impresión del análisis del laboratorio y la empujé hacia ella. «Léelo», le pedí, tratando de mantener la calma.
Marisela tomó el papel, recorrió las líneas con la vista, pero luego negó con la cabeza con tal fuerza que su cabello se agitó. No, mamá. Tal vez alguien puso el veneno allí para culpar a Octavio. Él no haría eso. Su voz se alzó, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a mí. Me quedé sin palabras, con una piedra pesada oprimiéndome el pecho. Marisela, dije con la voz quebrada, solo quiero que estés a salvo. No quiero perderte. La muchacha dejó el papel sobre la mesa, con la voz tensa. No puedo creer que mi esposo haya hecho algo así. Mamá, debe parar esto o va a destruir mi familia. Sus palabras fueron como un cuchillo, filosas y frías, que se clavaron directo en mi corazón. Quise gritar, decirle que fue el mismo Octavio quien me llamó para preguntarme, ¿ya tomaste el té? Con una voz helada, como la de un depredador, pero no pude. Al mirar los ojos de Marisela, vi la desesperación, esa defensa ciega hacia el hombre que ama. Guardé silencio, dejando que el peso del ambiente cubriera la cocina. Marisela empezó a poner la comida en la mesa, pero ninguna de las dos dijo nada más. Yo me senté frente a ella, mirando los tamales aún humeantes, aunque ninguna los tocó. Cada bocado se me quedaba atorado en la garganta. Quise extender la mano hacia mi hija, abrazarla como cuando era niña, pero la distancia entre nosotras ahora era más grande que nunca. Durante toda la cena, lo único que se escuchó fue el sonido seco de los cubiertos chocando contra los platos. Miraba a Marisela, buscando a la niña que solía correr tras de mí para pedirme que le contara un cuento, pero lo único que veía era a una mujer atrapada entre el amor a su esposo y el lazo con su madre. Al caer la noche, Marisela recogió los trastes y se levantó para irse. La acompañé hasta la puerta, con el corazón pesado. Antes de salir al patio, se giró hacia mí con una mirada dura que nunca le había visto. Mamá está pensando mal de mi esposo, dijo con voz firme. Yo confío en él. No me haga quedar en medio. Me quedé callada, sin poder responder. Marisela se dio vuelta y caminó, su silueta perdiéndose poco a poco en el callejón oscuro. Me quedé de pie en el portal, con el viento frío de la noche estremeciéndome, aunque el hielo dentro de mí dolía mucho más. La grieta entre nosotras ya no era una simple fisura, era un abismo, y no sabía cómo volver a traerla de mi lado. Esa noche cerré la casa con llave, revisando cada cerradura 2 veces. Corrí las cortinas, pero aún sentía como si alguien me estuviera observando desde afuera. A medianoche, la casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac constante del reloj de pared, como los latidos de alguien que espera algo. Acostada, con los ojos bien abiertos, era incapaz de dormir. Cada ruido, las hojas moviéndose en el jardín, el viento colándose por la rendija de la puerta, me hacía saltar. Intentaba cerrar los ojos, recordar los días tranquilos de antes, cuando Marisela era una niña, cuando mi esposo aún vivía, cuando esta casa estaba llena de risas. De repente, un sonido leve llegó desde la ventana de la cocina, un rasguño metálico contra la madera. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo fuerte. Caminé despacio, tomando la linterna vieja de la mesa de noche, con las manos temblorosas a punto de soltarla. No encendí la luz, temiendo que el resplandor alertara a quien estuviera afuera. Avancé descalza sobre el piso helado. Cada paso parecía eterno. El haz débil de la linterna iluminó una figura agachada en la ventana. Una sombra oscura tratando de forzar el cerrojo. ¿Quién está ahí?, grité con voz quebrada por el miedo y la rabia. La sombra se sobresaltó, retrocedió y salió corriendo hacia la cerca del patio. Abrí la puerta de la cocina y corrí unos pasos, moviendo la linterna de un lado a otro en la oscuridad. Alcancé a ver la silueta de una mujer, con el cabello largo atado a prisa y una chaqueta oscura. Sus tacones resonaban apresurados contra el cemento antes de perderse en el callejón. Me quedé allí, respirando agitada, con la linterna en la mano como si fuera mi única arma. El viento nocturno soplaba helado, haciéndome temblar, pero no era el frío de afuera, era el frío dentro de mí. Entré de nuevo a la casa y revisé de inmediato el cajón donde guardaba la bolsita de té con la muestra del polvo venenoso. Por suerte,
seguía intacta. El candado no estaba forzado. Pero cuando alumbré con la linterna la cerradura de la puerta de la cocina, sentí que el corazón se me detenía. Había rasguños nuevos, pequeños pero claros, como si alguien hubiera intentado forzarla con alguna herramienta. Retrocedí y me dejé caer en la silla, con la sensación de que esa casa ya no era un refugio, sino un campo de batalla. Alguien quería recuperar la prueba, y no dudaba en entrar a mi casa en plena noche. Me pregunté si sabrían que había mandado la muestra de té al laboratorio. ¿Volverían otra vez? Temblando, levanté el teléfono y marqué a la policía. Alguien acaba de intentar entrar a mi casa, dije, con la voz entrecortada, tratando de mantener la calma para que entendieran bien lo que pasaba. El operador me tranquilizó y aseguró que enviarían una patrulla de inmediato. Mientras esperaba, recorrí la casa revisando cada ventana, cada cerradura, como si eso pudiera devolverme un poco de seguridad. Pero en el fondo sabía que la seguridad se había ido desde que esa taza de té apareció en mi mesa. Solo 10 minutos después, las luces de la patrulla iluminaron la calle. 2 oficiales entraron, uno joven, de mirada aguda, y otro mayor, con voz grave y serena. Les conté todo, los ruidos, la silueta de la mujer y el hecho de que yo guardaba en secreto la muestra de té como evidencia. El joven escribía rápido en su libreta, mientras el mayor fue al patio trasero y alumbró con su linterna. «Hay huellas de zapatos de mujer en la tierra húmeda», dijo, señalando una marca clara junto a la cerca. «Vamos a tomar fotos y recogerlas como prueba». Se volvió hacia mí, con un tono severo. «Es posible que el culpable haya enviado a alguien a recuperar la caja de té para destruir la evidencia. Tiene que tener mucho más cuidado». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Culpable. Esa palabra retumbó en mi cabeza, afilada, haciéndome ver que estaba frente a un plan calculado al detalle. Asentí, aunque en mi mente la imagen de aquella mujer de cabello largo se repetía, tan nítida que sentía que ya la había visto antes. ¿Quién era? ¿Tendría algo que ver con Octavio? Quise preguntar más, pero los oficiales se fueron, dejándome con una casa que se sentía aún más helada. A la mañana siguiente casi no había dormido, con los ojos hundidos y la mente exhausta. El teléfono vibró. Era el detective Salvatierra, a cargo del caso de Gaspar. «Señora Magdalena, tenemos una pista nueva», dijo con voz firme. La cámara de seguridad de un vecino grabó a alguien saliendo de la calle a medianoche. Me mandó una foto por mensaje. La abrí y me quedé mirando fijamente el rostro borroso en la pantalla. No era claro, pero suficiente para saber que no era Octavio. Era una mujer, tal como yo había visto. Cabello largo, figura delgada, ropa oscura. «Vamos a investigar más», dijo Salvatierra. «Puede que sea un eslabón importante». Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, mientras una nueva pregunta me atravesaba como un cuchillo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se arriesgaba a entrar en mi casa de madrugada? ¿Sería ella quien me mandó los mensajes de amenaza? Y lo más inquietante, ¿qué relación tenía con Octavio? Al día siguiente desperté con una fatiga que me calaba los huesos, como si toda la noche hubiera estado huyendo en un sueño sin final. La luz del sol atravesaba las cortinas débilmente, sin alcanzar a calentar la habitación, que solo guardaba un frío vacío. El teléfono vibró en la mesa, haciéndome sobresaltar. Era el laboratorio veterinario privado. La voz del técnico sonó clara y cortante. «Señora Magdalena, ya tenemos el informe oficial. La muestra de té que nos envió contiene un tóxico extraído de la planta White Snake Root, una hierba sumamente venenosa que en el pasado causó la muerte de muchas personas. No es algo que pudiera mezclarse en el té de manera natural». Las palabras de ella fueron como un martillazo en mi cabeza. White Snake Root. Nunca había escuchado ese nombre, pero me apretó el corazón. Imaginé a Gaspar, el rostro pálido, la respiración entrecortada, y yo, que por poco bebo ese sorbo de té. «Gracias», susurré con la voz temblorosa. «¿Necesita una copia del informe?», preguntó ella. «Sí, por favor, mándemela de inmediato», respondí, tratando de mantener la calma. Al colgar, me senté con la cabeza entre las manos, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba.
Ya no eran sospechas. Era la prueba clara de que alguien quería verme muerta. Imprimí el informe, cada línea seca pero afilada como una navaja. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso, como si fuera un amuleto. Por la tarde fui a la comisaría, los pies pesados, pero la determinación firme. No podía dejar que esto quedara en silencio. El detective Salvatierra, un hombre de mediana edad con mirada aguda pero voz serena, me recibió en la sala de espera. Le conté todo, desde la caja de té de cumpleaños, la llamada escalofriante de Octavio, hasta la sombra de la mujer que intentó entrar a mi casa la noche anterior. Entregué la pequeña muestra de té y la copia del informe, con las manos temblando al ponerla sobre la mesa. Salvatierra examinó con atención, pasó las páginas del informe y luego me miró. «Doña Magdalena, esto es una prueba muy importante», dijo con voz grave y firme. «Ampliaremos la investigación. Es posible que se trate de un intento de asesinato». La palabra asesinato retumbó en mis oídos y me heló la espalda. Asentí sin poder hablar, solo con ese miedo mezclado con una determinación creciente. Quería justicia, no solo para Gaspar, sino para mí, para las noches sin dormir, para la grieta cada vez más grande entre Marisela y yo. Esa misma noche, Salvatierra me llamó para informarme que la policía había conseguido una orden de cateo para revisar la oficina privada de Octavio en el despacho de arquitectura. Él era el sospechoso principal, y no me sorprendía. Estaba en el pasillo de la comisaría cuando regresaron con un frasco de vidrio lleno de hierbas secas de color marrón oscuro y una pequeña libreta. Alcancé a ver por encima del hombro de un agente símbolos extraños y números que marcaban dosis. El corazón me latía con fuerza, como queriendo salirse del pecho. «Esto es la prueba», me repetí. «La prueba de que Octavio no es inocente como Marisela todavía cree». Cuando lo citaron, Octavio entró a la sala de interrogatorio con una calma que asustaba. Llevaba puesta una camisa blanca, el cabello peinado con cuidado, y hasta sonrió levemente al verme detrás del vidrio espejado. «Solo investigo hierbas para un proyecto de arquitectura verde», dijo con voz monótona, como si hablara de un pasatiempo inofensivo. «¿Qué tiene de raro?». Pero los policías no se dejaron convencer. Señalaron el frasco y la libreta. Preguntaron por los números, los símbolos. Octavio se encogió de hombros, dio respuestas evasivas, pero vi cómo apretaba la mano bajo la mesa, una señal mínima de tensión. Finalmente, le pusieron las esposas y lo llevaron detenido. Me quedé mirando cómo su silueta desaparecía, con la sensación de haber soltado parte de una carga, aunque otra herida empezaba a abrirse. ¿Qué pensaría Marisela al saber que su esposo estaba preso? Volví a casa cuando ya oscurecía, pensando que todo empezaba a aclararse. Me senté en la silla, sosteniendo la vieja taza de té verde que Gaspar me había regalado, intentando encontrar un poco de paz. Pero de pronto el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ya se le acabó la suerte por ignorar mi advertencia. La próxima vez, nadie podrá salvarla a tiempo. Me sobresalté. El celular casi se me cayó de las manos. Octavio ya había sido arrestado. Entonces, ¿quién era este? Le tomé una captura de pantalla y se la mandé enseguida a Salvatierra. A los pocos minutos me llamó con voz seria. «Debe tener muchísimo cuidado. Vamos a poner gente vigilando de manera encubierta alrededor de su casa». Asentí, aunque él no me veía, y colgué. Me levanté, revisé de nuevo las cerraduras y corrí las cortinas con más fuerza. La casa ahora parecía una fortaleza, pero yo me sentía como una presa acechada. 2 días después del allanamiento, decidí ir al hospital a visitar a Gaspar. Cada paso por el camino conocido hacia el hospital se me hacía pesado, como si caminara sobre un campo lleno de espinas. No podía dejar de pensar en él, mi vecino bondadoso que ahora estaba en cuidados intensivos, luchando cada segundo por aferrarse a la vida. La imagen de su rostro pálido, conectado a múltiples tubos, me perseguía sin tregua, apretándome el pecho. Me culpaba a mí misma, aunque sabía que no servía de nada. Si no hubiera abierto esa caja de té, si no lo hubiera invitado a beber. Moví la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos, pero se me aferraban como una maldición. Caminaba por el callejón angosto que llevaba al hospital.
El sol del mediodía pegaba fuerte, obligándome a entrecerrar los ojos. La calle estaba casi vacía, solo unas pocas personas y el ruido lejano del tráfico. De repente, un estruendo brutal retumbó desde arriba, como si el cielo se viniera abajo. Apenas alcé la vista y vi un bloque de concreto cayendo justo en el lugar que yo acababa de pasar. Los pedazos saltaron por todas partes. Uno casi me golpeó en el hombro y me hizo tambalear. Se escucharon gritos de pánico y un hombre alto que estaba cerca me jaló hacia atrás. ¡Cuidado!, gritó con voz preocupada. Me quedé helada, el corazón latiendo con fuerza, mirando los escombros en el suelo. Un segundo más tarde y yo estaría ahí, sin oportunidad de contarlo. Aterrada, levanté la vista y alcancé a distinguir una silueta femenina en el tercer piso del edificio abandonado de al lado. Ella salió corriendo, el cabello largo volando, una figura delgada con una blusa oscura. Antes de que pudiera reaccionar, varios hombres vestidos de civil, pero con el porte ágil de policías, aparecieron desde la esquina del callejón y subieron corriendo las escaleras del edificio. El sonido de sus pasos y gritos de órdenes retumbaban, y en pocos minutos ya la tenían controlada. Yo seguía ahí, con las piernas clavadas al suelo, respirando entrecortado. El hombre que me había jalado me dio una palmada en el hombro y preguntó: ¿Está bien? Asentí, aunque en realidad no lo estaba. La imagen del bloque cayendo a centímetros de mí se repetía en mi mente como una película de horror imposible de detener. Cuando la policía bajó a la mujer, me quedé sin habla. Esa figura, ese cabello mal recogido, era ella, la misma que había intentado entrar en mi casa la noche anterior. Su rostro ahora, bajo la luz del día, mostraba frialdad y a la vez desesperación. El detective Salvatierra apareció, se acercó a mí con expresión grave. «Ella es Isidora», dijo con voz baja, «la examante de Octavio. La hemos estado vigilando desde hace un tiempo». La miré, sintiendo que el corazón me retumbaba. Isidora forcejeaba, gritando: «No tienen ninguna prueba. Solo pasaba por el edificio por casualidad». Su voz sonaba desafiante, pero yo escuchaba el temblor escondido, el de alguien que intenta tapar su culpa. Salvatierra hizo una seña a un policía para que revisara los bolsillos de su abrigo. Encontraron un boleto de autobús recién comprado, con destino a la zona de oficinas donde trabajaba Octavio. Escuché a Salvatierra murmurarle a su compañero: «Ella todavía se comunica con él, de eso no hay duda». Isidora fue esposada y su mirada se cruzó con la mía, helada y llena de odio. Retrocedí sin pensarlo, sintiendo que esa mirada podía atravesarme. Salvatierra se volvió hacia mí, su voz grave pero tranquilizadora. «Parece que este caso es más complicado de lo que pensábamos, señora Magdalena. Usted se ha salvado de morir por segunda vez». Me dejé caer en la banca de piedra cercana, con las manos aún temblando. La imagen del bloque de concreto cayendo tan cerca de mí me dejó sin aliento. Un paso más lento y yo no estaría aquí. Miré mis manos, huesudas y llenas de arrugas, como si se aferraran a la vida con desesperación. «¿Por qué?», susurré, no preguntándole a Salvatierra, sino a mí misma. ¿Por qué alguien querría mi muerte con tanta insistencia? ¿Y quién era en realidad Isidora dentro de este juego mortal? ¿La examante de Octavio, tal vez? ¿Actuaba sola? ¿O era Octavio quien seguía moviendo los hilos desde la cárcel? La policía me llevó a casa en un vehículo oficial, pidiéndome que no saliera sin compañía. Asentí, pero por dentro sabía que ya no existía un lugar realmente seguro. Cuando el auto se detuvo frente a la reja, bajé y mi mirada recorrió el callejón como si cualquier sombra pudiera esconder a alguien al acecho. Salvatierra entró conmigo, revisó cada rincón de la casa y luego dijo: «Vamos a reforzar la vigilancia en esta zona. Puede estar tranquila». Pero ¿cómo podía estarlo? Le di las gracias, aunque en cuanto la puerta se cerró, el miedo de pensar en los peligros rondándome me hizo sentir que iba a enloquecer. Pasaron varias semanas desde aquel día en que estuve a punto de ser aplastada por el concreto, pero el miedo seguía pegado a mí como una sombra. Ya no me atrevía a salir sola. Siempre miraba por encima del hombro y mi sueño se había convertido en pedazos cortos interrumpidos por pesadillas. Al fin llegó el día del juicio.
como una tormenta que se avecinaba para arrastrarme. Fui citada como testigo principal, y al entrar a la sala sentí que mi corazón latía tan fuerte que cualquiera podría escucharlo. El lugar estaba abarrotado. Los periodistas se apretujaban en las esquinas, las cámaras y los flashes no paraban, como si quisieran capturar cada segundo de un caso que tenía a toda la ciudad en vilo. Me senté en el estrado de testigos, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Frente a mí estaba Octavio, en el banquillo de los acusados, con una camisa blanca impecable y un rostro tan sereno que resultaba escalofriante. A veces esbozaba una sonrisa fría, como si todo esto no fuera más que un juego que él tenía bajo control. A su lado estaba Isidora, la mujer que había visto aquella noche entre las sombras. Llevaba el cabello recogido, la mirada filosa, sin un ápice de miedo, como si nada pudiera alcanzarla. Cuando el fiscal se levantó, su voz sonó clara y firme, exponiendo las pruebas sobre la caja de té envenenado. Señaló el frasco con hierbas secas y la libreta hallada en la oficina de Octavio, subrayando que el veneno era White Snake Root, mezclado a propósito. Yo escuchaba cada palabra, sintiendo que revivía los momentos de terror en mi propia casa. Entonces Octavio se puso de pie y con voz calmada, casi burlona, dijo: «Yo nunca llevé té a casa de mi suegra. Tal vez alguien quiso poner veneno y usar mi nombre para incriminarme». Su mirada recorrió la sala hasta detenerse en mí, fría como un cuchillo. La sala estalló en murmullos. Algunos cuchicheaban entre sí, como si sus palabras fueran suficientes para sembrar la duda. Isidora también se levantó, su voz afilada y desafiante. «La señora Magdalena es la que tiene el motivo. Ella amenazó con destruir a Octavio, y fue ella quien puso el veneno en el té para luego culparnos a nosotros». Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Sentí la sangre subirme al rostro, las manos cerrarse en puños. ¿Destruir a Octavio? Yo nunca lo amenacé, aunque las discusiones por el terreno de mi esposo me enfurecieron más de una vez. ¿Pero acusarme falsamente? Miré a Isidora, buscando en sus ojos un rastro de arrepentimiento, pero solo encontré frialdad y arrogancia. El abogado de Octavio se puso de pie y mostró unos correos antiguos, frases que yo había escrito en un arranque de ira al discutir con él por la herencia. «La señora Magdalena ha demostrado en varias ocasiones su hostilidad hacia mi cliente», dijo con voz fluida, como un actor. Incluso presentó un mensaje manipulado en el que supuestamente yo amenazaba con acabar con Octavio. Me quedé helada, sin poder creer lo que veía. Esos mensajes no eran míos, o al menos no en ese contexto. Había distorsionado la verdad, convirtiéndome en una criminal. La sala volvió a murmurar y sentí las miradas de sospecha clavarse en mí como agujas en la piel. El fiscal contraatacó, señalando que las muestras del té y el informe del laboratorio eran pruebas irrefutables, pero el abogado de Octavio era demasiado hábil. Pasaba por cada detalle, transformando las evidencias claras en dudas vagas. «¿Cómo sabemos que la señora Magdalena no puso ella misma el veneno en el té?», preguntó con tono burlón. Sentí que la sangre se me congelaba. La balanza de la justicia parecía inclinarse hacia Octavio, y él lo sabía. Estaba ahí sentado, mirándome con desafío, como si me dijera: «No puedes vencerme». Me llamaron al estrado de testigos. Las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. Conté todo, desde la caja de té de cumpleaños con la tarjeta firmada por Octavio, hasta el momento en que Gaspar se desplomó, y luego aquella llamada escalofriante de él: «¿Ya tomaste el té, mamá?». Relaté los mensajes amenazantes, la silueta de una mujer entrando a escondidas en mi casa, el bloque de cemento que casi me aplasta. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de rabia y dolor acumulado. «No tengo ningún motivo para hacerle daño a nadie», dije mirando al juez a los ojos. «Solo quiero proteger a mi familia, proteger a mi hija». Pero el abogado de Octavio me interrumpió, su tono tan cortante como un cuchillo. «Señora Magdalena, usted está inventando todo esto para desquitarse con mi cliente. No tiene pruebas concretas, solo su palabra». Sentí el corazón encogerse. Tenía razón. No poseía más que mensajes, recuerdos y una bolsita de té bajo análisis. Pero eso parecía insuficiente ante la retórica suave de Octavio y su defensor. Miré hacia el público y vi miradas de duda.
Por primera vez temí que la justicia se deformara ante mis propios ojos. En ese instante, la puerta de la sala se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras cortó el aire y todos quedaron en silencio. Levanté la cabeza, el corazón latiéndome con fuerza. Marisela entró con paso firme, el rostro serio, los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. En sus manos sostenía un grueso expediente, apretado contra el pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Me quedé petrificada, apenas respiraba. Octavio, en el banquillo, también se sobresaltó. Su rostro se descompuso por un segundo. Marisela no me miró ni a mí ni a nadie. Caminó directo al estrado y entregó la carpeta al fiscal. Aquí está la copia de los documentos y mensajes que extraje del celular guardado en la caja fuerte de mi esposo, dijo con voz temblorosa pero decidida, como si hubiera reunido toda su valentía para estar ahí. El fiscal recibió el expediente. Hojeó cada página, sus ojos afilados. Marisela empezó a hablar, con voz baja pero clara, como si estuviera desgarrando un velo de secretos. Hace unos meses, empecé a notar que Octavio se comportaba raro. Hacía llamadas a escondidas, siempre cerraba con llave su despacho y se enojaba cada vez que yo, sin querer, tomaba su celular. Pensé que era solo por la presión del trabajo, pero luego lo vi abrir la caja fuerte una y otra vez, como si estuviera escondiendo algo. La muchacha se detuvo, respiró hondo y continuó. Encontré la clave de la caja fuerte pegada debajo del escritorio. La abrí y saqué el segundo teléfono que él tenía. Lo que había ahí, no lo podía creer. La sala entera quedó en silencio. Solo se oían las hojas que pasaba el fiscal. Él se levantó, su voz sonó firme y clara, leyendo en voz alta las líneas del expediente. Este es el plan detallado de cómo mezclar la toxina White Snake Root en el té, con notas sobre el tiempo, la dosis y hasta los chats entre Octavio e Isidora, donde discuten probarlo en alguien primero y luego en Magdalena. Se detuvo, recorrió la sala con la mirada y señaló el teléfono que Marisela había entregado. Esta es una prueba irrefutable. Un murmullo de sorpresa recorrió al público. Miré a Octavio y vi cómo su rostro cambiaba de color. Su mano se cerraba en un puño. Sus ojos lanzaban fuego de rabia hacia Marisela. Isidora se levantó de golpe, gritando: «¡Ella miente! ¡Esa es una prueba falsa!». Pero los policías cercanos la sujetaron enseguida, impidiendo que dijera más. Marisela permanecía en el estrado, los hombros temblando, pero sus ojos firmes, como si hubiera cruzado todo el dolor para poder estar ahí, frente a la verdad. El juez golpeó la mesa con el mazo, pidiendo orden. Marisela giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo llegué a dudar de ti, mamá», dijo con la voz quebrada. «Pensé que eras demasiado dura con Octavio, pero cuando vi lo que escondía, entendí todo. Perdóname, mamá». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, incapaces de contenerse. Quise levantarme, correr a abrazarla, pero mis piernas parecían clavadas al piso. Solo pude mirarla, con un dolor mezclado con alivio. Había elegido la verdad, aunque eso significara destrozar su propio mundo. El fiscal presentó más pruebas desde el teléfono, los mensajes entre Octavio e Isidora, el plan minucioso para eliminarme y hasta la forma en que planeaban culpar a un accidente por té echado a perder con moho. La sala quedó muda, ya no había murmullos de duda. Octavio agachó la cabeza. Esa sonrisa cínica había desaparecido. Isidora aún forcejeaba, pero su mirada ya no tenía el brillo altanero de antes. El juez golpeó de nuevo con el mazo y declaró: «Tras revisar todas las pruebas, este tribunal concluye que Octavio es culpable de conspiración para cometer homicidio y se le condena a 20 años de prisión. Isidora, como cómplice, recibe una condena de 12 años de prisión». Lo escuchaba y apenas podía creerlo. La justicia, esa que temí que siempre se me escapara de las manos, al fin había llegado. Gaspar fue mencionado en la sentencia como un testigo sobreviviente, aunque su salud aún no se recuperaba del todo. Su existencia era la prueba viviente del plan cruel de Octavio e Isidora. Al salir de la corte, Marisela me tomó la mano con fuerza y susurró: «Todavía nos tenemos la una a la otra». Sus palabras fueron como un viento tibio soplando sobre mis heridas,
aunque sabía que tardarían en sanar. Esa noche, regresé a casa y entré en la cocina de siempre. Puse a calentar una tetera con té verde, el mismo que Gaspar me había regalado meses atrás. El vapor subió, con un aroma ligero que llenó la habitación. Me senté, serví una taza y bebí un sorbo. Esta vez, el té tenía un sabor limpio, sin rastro amargo, sin amenaza alguna. Era como un símbolo de que la justicia había sido hecha, de que el lazo entre madre e hija había sido reparado tras la tormenta. Miré por la ventana. La luz de la luna iluminaba el jardín y por primera vez sentí que un poco de paz regresaba a mi vida. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.